Así es, amigos. Entonces, estamos aprendiendo en estas últimas semanas acerca de los 4 pilares fundamentales de las células, ¿no? Y para eso habíamos puesto el ejemplo de la mesa, para que nos ayude a recordar un poquito más. Veíamos acerca de que los 4 pilares son la comunidad, el servicio, el evangelismo y el discipulado. Y ya hemos tocado comunidad y evangelismo. Y el día de hoy vamos a entrar al pilar número 3. ¿Cuál es, Cosme? Discipulado, ¿ya? Y vamos a empezar con una definición que es importante. Tenemos dos tipos de discipulado. Lo que nosotros llamamos el discipulado formal o directo y el discipulado informal o indirecto. Tanto el discipulado formal o directo como el informal o indirecto tienen una particularidad. Ambos están basados en las relaciones, donde una persona impacta a otra porque conviven juntas, tienen una vida en común. ¿Se entiende? Ok. Entonces, veamos el discipulado formal o directo y el discipulado informal o indirecto. ¿En qué se diferencia? El discipulado formal o directo es aquel discipulado que se da entre dos personas, así, dos personas, donde una persona le dice a la otra, ¿no? Mira, vamos a llevar un discipulado y lo vamos a hacer de manera formal. Vamos a seguir, vamos a tener un tiempo de estudio, pero también vamos a tener una convivencia. Entonces, ese discipulado se le conoce como el discipulado directo o formal. ¿Cuántos aquí han tenido ya un discipulado formal o directo? Levanten la mano. Ajá, ahí se ve, muy bien. Discipulado 1 a 1, se puede decir. Pero ahora también tenemos el discipulado que tal vez a usted le sorprende un poquito, ¿no? Bueno, el discipulado informal o indirecto, que se da de manera, como dice el nombre, informal o de manera indirecta, donde cada persona influencia a los de su entorno, a los de su grupo cercano, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el grupo pequeño, cada persona de alguna manera va a influenciar en la otra para su crecimiento, esperamos. Entonces, ese discipulado se llama informal o indirecto. Él no le dijo que se va a reunir o que le va a dar seguimiento, ¿no? Solamente a él, sino que él, a través de su testimonio, influencia en el resto. ¿Discipulado? Informal. Es incluso la confianza que tú te acercas y le cuentas cómo estás, y esa persona te conversa, te da un consejo, y tú eres muy receptivo a la persona, ¿no? Así es. Entonces, y no necesariamente tiene el título de ser tu discipulador, pero también tienes la confianza de acercarte, de contarle cómo estás, cómo te está yendo, esa persona también muestra interés en ti, ¿no? Así es, muestra un interés. Entonces, ya que hemos entendido este punto que es de vital importancia, el día de hoy, hermanos, vamos a hablar acerca del discipulado informal o indirecto. ¿Cómo se da en la célula? Porque ambos se dan en la célula. Pero vamos a hablar esta semana del informal o indirecto. Y la palabra que se repite es la edificación, que es la manera, escuchen bien, es la manera en cómo se da ese discipulado informal o indirecto por medio de la edificación. Entonces ustedes han leído varios versículos en la cual dice que nos debemos edificar mutuamente, que todo sea hecho para la edificación del cuerpo de Cristo, que debemos edificar a nuestros hermanos, ¿ya? Edificar es construir, o también su significado bíblico es crecer, ayudar a madurar, edificar, ¿de acuerdo? Entonces, es importante mencionar dos cosas que hemos visto de estos versículos. Si ustedes hacen memoria de lo que hemos leído, ¿qué observamos? Observamos que en la célula todas las cosas deben servir para edificar a la comunidad. Todas las cosas que se hacen en la célula, desde lo más básico, que es, por ejemplo, saludarse o hacer un pequeño rompehielo o servirse los alimentos, todo desde lo más básico tiene que servir para edificar a la comunidad celular, al cuerpo de Cristo, que se reúne en la célula, ¿ya? Ese es un primer punto. Es muy importante y no podemos perder de vista este punto. ¿Por qué, hermanos? Porque pronto nos podríamos estar acostumbrando a hacer muchas cosas en la célula que no edifican. Y usted recuerda el versículo que dice, todo me es permitido, no todo me es listo, pero no todo edifica.
O sea, podemos hacer muchas cosas en la célula, pero no todas esas cosas van a edificar y tenemos que concentrarnos en que cada cosa tiene que ser para edificación. Ese es el filtro. Ese es el filtro. Eso es muy importante, hermano, ¿ya? Entonces, de los versículos que hemos leído, nos damos cuenta que todo tiene que servir para edificar. Y un punto más, la célula será edificada por la cooperación de todos los participantes. Y es muy importante este punto, porque también podríamos creer que solamente una persona edifica, es decir, el líder. Solamente el líder, ¿ya? Él es el líder de la célula. Por ejemplo, ¿no? Supongamos que Carlitos abre su casa, abre las puertas de su casa para que la célula se reúna. Ah, bueno, como Carlitos es el dueño de la casa, que él edifique, ¿no? Que él se dedique, ¿no? A invitar, que él se dedique a los invitados, que solamente él comparta, ¿no? Y estamos creyendo que él va a ser la única persona, pero no, ¿ya? La célula va a ser edificada por la cooperación de todos los participantes. Cada persona que está en la célula tiene que edificar. De esto podemos concluir, del último punto, podemos concluir lo siguiente. Muy importante estas dos frases, hermanos, ¿ya? Primer punto. Cristo me ministra a mí por medio de otros miembros del cuerpo de Cristo. Segundo punto. Cristo ministra a otros miembros del cuerpo por medio de mí. Muy bien. Gracias. Entonces, hermanos, dos cosas importantísimas. Cristo primero me ministra a mí por medio de otros miembros del cuerpo de Cristo. Ahí habían escrito, por ejemplo, yo vi ahí que Luchito puso que los que lo discipulaban de manera indirecta eran Johnny y Bruno, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, Dios ministraba a Luchito por medio de Johnny y Bruno. ¿Ya? Y luego, Cristo ministra a otros miembros del cuerpo por medio de Luchito. Ahora, seguramente va, no sé, me imagino aquí en el grupo, Edison, por ejemplo, va a ser ministrado por Luchito después. En medio de la relación, ¿no? En medio del relacionamiento que se da en la célula, eso va a suceder, ¿no? En el grupo. Entonces, recordemos otra vez, parece trabalenguas, por eso que tenemos que repetirlo. Cristo me ministra a mí por medio de otros y luego Cristo ministra a otros por medio de mí. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Parece medio trabalenguas, ¿no, hermano? Está bonito su trabalenguas, pero a ver, muy importante, recordar, ¿ya? Otra vez, vamos a repetir, otra vez, ¿ya? A ver, atento, ¿ah? Dice, Cristo me ministra a mí por medio de otros miembros del cuerpo de Cristo y luego Cristo ministra a otros miembros del cuerpo por medio de mí. Eso ya es el proceso, ese es el proceso, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, basado en esto que estamos aprendiendo, tenemos que recordar, retrocedemos ahí, ¿qué es lo que se repite en ambos? Cristo ministra. Cristo es el que ministra por medio de mí, ¿no? Y por medio de otros. Pero quien ministra es Cristo. Ojo ahí, porque nos vamos a dar cuenta también algo muy interesante, que solo Jesús debe controlar el proceso de edificación. ¿Por qué mencionamos esto, Andreita? Porque muchas personas pueden pensar que ellos son los que ministran por sus propias fuerzas. Los que edifican. Los que edifican. Los que disipulan. Los que disipulan, los que hacen crecer a otros. Pero no es así. Quien ministra es Cristo. Nosotros somos solamente un nexo para esa edificación. Entonces, Jesús controla. ¿Qué controla Jesús? ¿Cuándo se ministra? ¿Cuándo se edifica? ¿Cómo se edifica? ¿Y quién edifica? Cristo define eso. Por eso que vemos en la imagen varias personas, todos ellos están en medio de la célula y Cristo es el filtro o es el centro, que es quien controla el proceso de la edificación. Si alguien va a ser edificado, no va a ser porque porque yo sé edificar o porque yo soy muy capaz para edificar.
es en Cristo que podemos edificarnos unos a otros. ¿Estamos claros? Entonces, ¿cuál es el objetivo en la edificación? ¿Cuál es nuestro objetivo en la edificación? ¿Cuál es nuestra parte aquí? Es identificar dónde Jesús está dirigiendo a la persona y luego llevarla para que se encuentre con él. Atentos acá, mira, así funciona. En el relacionamiento que se va a dar en la célula, en el relacionamiento, se va a generar tal intimidad con la persona que vamos a estar tan cercanos que vamos a identificar, ya tenemos que identificar a dónde Jesús quiere llevar a esa persona. Nosotros tenemos que ser solamente el nexo que ayuda a esa persona a acercarse a Cristo. ¿Ya? ¿Para qué? Pueden ser por distintas razones. Puede ser que la persona viene con muchas cargas. Puede ser que la persona todavía no tiene a Cristo. Puede ser que esa persona está luchando con un pecado, entonces necesita ir a Cristo. Pero a veces creemos que nosotros somos quienes vamos a rescatar a esa persona de esa condición y nosotros no podemos hacerlo por nosotros mismos. No podemos edificar por nosotros mismos, no tenemos esa capacidad. Es en Cristo que podemos edificar. Cuando Cristo nos edifica por medio de otros y luego Cristo edifica a otros por medio de nosotros. Bueno, nosotros estamos de enfocarnos un poco en el tema del contexto, ¿no? Es el contexto de la lectura, que era el tema de cómo en una reunión, pues, vamos a decirlo así, era un día más, ¿no? Un día más de células, vamos hermanos, no vamos a hacer nuestro programa. Empezaron con el rompehielos, luego siguieron con la parte de la alabanza, y luego en medio de la prédica, ¿quién iba a decirlo, no? En medio de la prédica, luego hay una parte de testimonios, y esas personas logran impactarnos. El testimonio de esas personas logra impactar en dos hermanos, ¿no? Una que se dio cuenta que necesitaba, ¿no? Necesitaba a Cristo en su vida, ¿no? Y para nosotros fue como que el tema, tratamos de encontrar el tema de edificación en medio de la lectura, ¿no? Y bueno, estaba con Nason porque lamentablemente no pudo conectarse mis demás compañeros, luego va a estar animando. Está que me mencionaba, ¿no? Que para él, o sea, la edificación viene de Cristo también, porque esa prédica era una prédica anterior, pues no fue lo que ellos recién, como que por así decirlo, escuchaban, aprendían, era lo que ya habían escuchado, y por eso mismo que ellos se dejaron usar, por así decirlo, estuvieron atentos a la prédica, estuvieron prestos, pues no tuvieron ese corazón fue que estas personas pudieron ser impactadas en una célula más, ¿no? En un día más de célula, un día ordinario, y pues estábamos viendo que podría haber sido un gran gozo para los hermanos, ¿no? El hecho de poder vivenciar esta experiencia, ¿no? Eso estábamos discutiendo más que todo, el tema de cómo encontrar la edificación en la lectura, y nos dimos cuenta que habían subrayado unos otros puntitos, ¿no? Pero eso fue lo que aprendimos de la lectura. Muy bien. Gracias, Tania. Se ha dado cuenta de que habíamos subrayado algunas cosas que ustedes tenían que estar atentos, ¿ya? Pero interesante, ¿no? Interesante porque ¿quién edificó al final, no? ¿Quién es quien edifica? Cristo, disculpe, el micrófono está apagado. Cristo, no te preocupes. Correcto, Cristo es quien al final edificó por el testimonio. Recuerden, ¿no? Cristo me edifica a mí, ¿no? Por medio de otros, y luego edifica a otros por medio de mí. Si ustedes se dan cuenta también, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si los hermanos pues no hubieran estado conscientes y atentos a la necesidad de los demás, ¿no? Si hubieran estado concentrados solamente en ellos, seguramente hubiera llegado el momento y cuando el hermanito hubiera dicho, mira, yo necesito eso, ¿no? Yo necesito eso, necesito la salvación. Espérate, hermanito, eso para otro día, porque ahorita tenemos un programa que cumplir, ¿no? Ahorita tenemos un programa, tenemos que acabar para irnos temprano a casa, ¿no? Pues ya tenemos hambre. ¿Se dan cuenta con cuántas cosas hubieran cambiado si esa persona no hubiera estado, o sea, si esa persona hubiera creído que Él es el que edifica, ¿no? Y no hubieran estado los hermanos sensibles a lo que Dios estaba obrando, ¿no? Correcto. Porque como veíamos, en cada encuentro de la célula, Dios está edificando, en cada encuentro. Y tenemos que estar atentos, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos que estar atentos. Si tal vez el hermano, como el visitante, ¿no? Era un visitante, decía, ¿saben qué? Creo que yo no soy salvo.
no se preocupe, cuando terminemos todo nos encontramos, ¿ya? Ok, probablemente terminando todo hubieran conversado y esa persona hubiera decidido ser seguidor de Cristo, pero tal vez no hubiera habido ese impacto en la esposa, ¿no? Hay una reacción en cadena, ¿no? Por eso es la importancia de que cada vez que se reúne la célula, cada uno de nosotros que estamos participando, estar atento a lo que Dios quiere hacer. El programa es una guía, ¿no? Para que haya un orden. Pero al final Dios es quien tiene la última palabra y tenemos que estar atentos, ¿no? Así es, Andreita. Y recuerden, las dos primeras cosas que observamos, ¿cuál era? ¿No? Que en la célula todas las cosas se hacen para edificar. Todo se hace para edificar. Y el segundo punto es que todos edificamos. O sea, Cristo nos usa a todos para edificarnos unos a los otros. Y ahí dice un versículo bien claro que nos debemos edificar los unos a los otros. Es una responsabilidad que tenemos en la célula. Y como mencionó Tania, ¿no? ¿Cómo fueron impactados el visitante y la esposa? Hubieron 3 hermanos que compartieron su testimonio, ¿no? Su experiencia personal, ¿no? Y no, tal vez sin ser muy conscientes, ellos estaban edificando al visitante y edificando a la esposa. Y es más, el esposo, que empezaba a ser un nuevo creyente, siendo un nuevo creyente, un bebé espiritual, edificó a su esposa. Así es. Entonces Dios puede y Dios va a hacer esas cosas, hermanos, y nosotros tenemos que estar atentos a ello, sensibles a la voz de Dios, sensibles a la necesidad de otros. De esa manera, hermanos, es que vamos a poder dejarnos usar para edificar los unos a los otros. Muy bien. Entonces, vamos a la pregunta. ¿Cómo soy yo un instrumento de edificación? ¿Cómo me convierto yo en un instrumento de edificación en la célula? Muy importante. Primero, siendo sensible al Espíritu Santo. Y segundo, siendo sensible a las personas. Muy importante aquí, hermanos. Para estar yo sensible al Espíritu Santo, tengo que cuidar mi comunión con Dios. Recuerde, esto lo vamos a ver muchas veces, lo vamos a ver en la vida práctica. Comunión con Dios y comunión con mis hermanos, comunión con otros. Tengo que ser yo sensible al Espíritu Santo y esto solamente lo puedo lograr con una comunión con Dios, con una intimidad con Dios. Pero ¿qué pasa si yo no leo mi Biblia, no oro, no estoy interesado en crecer en la fe? No estoy interesado en Dios, no estoy interesado en cuidar mi comunión. Voy a ir a la célula y Andreita, ¿podré edificar? ¿Dios me podrá usar para edificar? No. Lamentablemente no, porque no estoy en sintonía con Dios. ¿Y qué pasa? También tengo que estar sensible a las personas, a la necesidad de las personas. Y eso solo pasa cuando no estoy pensando en mi egoísmo, en mí mismo, cuando he muerto a mi ego. Ensimismado. Si no estoy ensimismado en mi propio yo. Porque si no estoy sensible a la persona, va a pasar lo que les estábamos comentando. Va a venir la necesidad y no la vamos a identificar, porque recuerda cuál es nuestra función ahí. Es identificar hacia dónde quiere llevar a esta persona Jesús y nosotros debemos llevarla al encuentro con Él. Es muy importante que nosotros estemos con esa perspectiva, hermanos, porque en eso consiste el discipulado indirecto o informal, en edificarnos los unos a los otros, sensibles a Dios, sensibles al Espíritu Santo, lo que Él nos guíe vamos a hacer. Tal vez ese día vamos a salirnos del programa en gran medida, pero no importa. Finalmente es la voz del Espíritu Santo que nos está guiando a hacer eso. ¿Sabes qué puede pasar, Cosmen? Puede pasar que si nosotros no estamos siendo sensibles al Espíritu Santo y ese día vamos a la célula y hay una persona que vemos, ¿no? Que Dios está queriendo edificar y nosotros nos lanzamos, ¿no? No te preocupes, yo tengo la solución, yo sé la respuesta. ¿Ustedes quién creen que va a ser que está obrando? ¿Dios o nosotros?
va a ser Dios el que está hablando a través de nosotros, vamos a ser nosotros con lo que creemos que es correcto, con nuestra sabiduría, basándonos en nuestras experiencias pasadas, basándonos en ciertas, no sé, pues métodos que hemos aprendido, ¿no? Y con muy buena intención, tal Con muy vez buena queremos intención, hacerlo, pero no estamos conectados con Dios, no estamos sensibles a nuestros hermanos, ¿y qué va a pasar? Tal vez, probablemente vamos a usar métodos muy humanos para poder ¿Y qué va a pasar querer en vez hacerlo. de edificar? Vamos a destruir. Vamos a destruir, ¿no? Así es, Con muy buena intención, con muy buena vamos intención. a destruir. Mucho cuidado, hermanos, porque en la célula estamos tratando también con vidas de otras personas, ¿ok? Entonces es necesario que estemos listos y dispuestos para ser instrumentos de edificación. ¿Ok? ¿Estamos claros ahí? Muy bien. Entonces podemos concluir que la edificación solo tiene lugar cuando hay un corazón sumiso a Cristo, rendido a Cristo, a su palabra y a su cuerpo, una comunión, una sensibilidad al Espíritu Santo, ¿ok? ¿Estamos? Muy bien. Aquí quiero hacer un énfasis, ¿ya? Para entender esta parte, ¿ya? Discipulado informal o indirecto en la célula. ¿Cómo es que se da? Vamos a leer unos versículos y para esto le voy a pedir a mi hermano de la ruleta, porque he visto que quieren hablar ahí, quieren conversar, quieren expresarse. Vamos todos buscando 1 Corintios 14, 26. Todos vamos buscando en nuestra Biblia, porque lo tenemos ahí. Vamos buscando. 1 Corintios 14, 26. Y giramos la ruleta. Ajá, nuestra hermana Maura. A ver. Yo sé que Maurita ya lo tiene. A ver. Fuerte, Maurita. Ya vamos. Y todos, hermanos, le acompañamos con nuestra vista, ¿ya? ¿Qué es lo que dice? Adelante. Ok. ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Ajá, muy bien. Muy claro, ¿verdad? ¿Lo han entendido? ¿Así a la primera? ¿O pedimos a alguien más que lo lea también, Andrei? ¿Ya? Podemos leer. Vamos a repetir nuevamente, ¿ya? Yo lo voy a leer en otra versión, ¿qué les parece? ¿Ya? Lo voy a leer en otra versión que yo he encontrado que también está bastante clara, donde dice, ¿no? ¿Qué concluimos, hermanos? Que cuando se reúnan, cada uno puede tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas o una interpretación. Todo esto debe hacerse para la edificación de la iglesia. Está clarísimo. Para la edificación de la iglesia hay una palabra clave aquí que dice, cada uno de nosotros tiene que tener algo para dar, ¿ya? ¿Qué puede ser? Puede ser una canción, puede ser una enseñanza, puede ser, dice, una revelación, algo que tú has aprendido de la palabra de Dios. Aquí menciona, quiero hacer solo un paréntesis acá, no quiero que nos salgamos de la verdad doctrinal, que la parte de lenguas e interpretación es algo que quedó junto con la iglesia de Hechos, ¿ok? Eso no ha pasado a nuestra época, por lo cual aquí no estamos hablando, no vamos a hablar lengua, pero sí todo lo demás. Y es más, nos motiva ¿a qué? A hacerlo para la, ¿qué dice? Edificación de la iglesia. Edificación de la iglesia. Entonces, basado en esto, el discipulado informal o indirecto en la célula se da ¿cuándo? Cada vez que se reúne la célula. ¿Solamente algunas veces, Andreita? No, todo el tiempo que la célula se reúne, tiene que haber edificación. En cada encuentro, hermanos, en cada encuentro debe haber esa disponibilidad. Así es, y acá es importante recalcar, hermanos, que cada vez que se reúne la célula tiene que estar presente los 4 pilares, ¿ya, hermanos? Porque tal vez dirán, pero yo ya escuché eso sobre el evangelismo. Y es porque los 4 pilares tienen que estar presentes en cada encuentro de la célula. Así que con discipulado no es la excepción. Así es. En cada uno tiene que estar la comunidad, en cada uno tiene que estar el evangelismo y en cada uno tiene que estar el discipulado. Pregunta. ¿Quién? ¿Quién? Bueno, cada miembro es un instrumento de edificación. No solo el líder de la célula, sino cada uno de nosotros participa en la edificación. ¿Solo el que pone la casa, Andreita? No,
¿Solo el que pone la comida? No. Muy bien, todos. Así es, todos y cada uno. Es más, incluso los niños pueden edificar, hermanos. Pastor Álvaro Paván nos contaba que en las reuniones de células que tenían, los niños daban sus especiales, a veces cantaban, a veces leían un versículo, y eso edificaba también al cuerpo. ¿Sí? Es muy importante. ¿Sabes de qué otra forma también se edifica, Josmel? Por ejemplo, digamos que estamos en la célula y ya acabó el programa, ¿no? Ya acabó el programa y ahora que viene la parte que ahorita tal vez muchos quieren, la comida. Ay, ay, ¿no? ay. Y en la comida nos sentamos todos en la mesa y entonces yo empiezo a contar cómo me fue la semana y tal vez alguna prueba que estuve pasando y lo que Dios me mostró. Pero ya acabó el programa. Así es. ¿No? Pero con lo que yo estoy contando en el relacionamiento, en la confianza, en medio de la comida, tal vez me está escuchando Tania y Tania, sin que yo sepa, sin que yo sea muy consciente, la estoy edificando. De manera informal e indirecta, la estás edificando. Así es. Y en eso agarra la hermana Carmelita y empieza a contar una anécdota que le sucedió cuando tenía 25 años. A mí me edificó mucho lo que la hermana Carmelina contó, por ejemplo, la experiencia de su hijo Cristian, por ejemplo, ¿no? Así es. Y eso mismo puede edificar Así en otros. En medio de la conversación, cada uno empieza a contar tal vez su experiencia porque salió un tema y tal vez uno es muy consciente y lo que tú estás contando y lo que Dios ha hecho en tu vida está edificando a los que te están escuchando. Porque recuerda, hermanos, ¿quién edifica? Cristo edifica. Él es el que tiene el control y el dominio. Él dice cómo, cuándo y dónde se tiene que edificar. Nosotros somos instrumentos. Así es. Pregunta entonces, ¿cómo? Por medio del Espíritu Santo. Así es, ¿no? Así es. Ahí hay un error ahí en la escritura, pero no se preocupe. Sabemos que usted nos entiende. Por medio del Espíritu Santo es que se edifica. ¿Ya? Esto, ¿qué quiere decir, hermanos? Que nuestra participación como instrumentos, o sea, nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu. ¿Ya? Esa es nuestra parte. Entonces, ¿para qué? Finalmente, ¿para qué edificamos? Para dos cosas. Ahí faltó, hermanos, les pedimos que si ustedes tienen un papelito y están tomando notas, si están tomando notas, si no lo vamos a corregir para ustedes, es para el cuerpo y para la gloria de Dios. O sea, para las personas que están en la célula y para la gloria de Dios. Esa es la razón por la cual edificamos. Para que al final Dios sea glorificado y para que nuestros hermanos sean edificados, para que las personas conozcan de Cristo. ¿Ya? Esa es la razón por la que nosotros edificamos. Entonces, hermanos, ya para ir cerrando la idea, ¿cuál es el proceso de edificación? ¿Ya? Hermanos, no es que un buen día voy a la célula, listo, ya estoy completamente edificado. ¿Eso sucede, Andreita? No. No, porque la edificación es un proceso. Por eso, hermanos, es que el discipulado informal o indirecto también es un proceso que lleva un tiempo, lleva varios pasos. Y queremos repetir con ustedes estos pasos para que usted identifique en qué etapa de edificación está una u otra persona. Y es importante la paciencia, ¿no? Así es, porque como es un proceso, requiere tiempo. Porque en la impaciencia podemos terminar usando nuestros métodos. Y ahí ya estamos hablando un poco de la tareita, ¿ya? Pero no les vamos a adelantar nada todavía, ¿ya? A ver, entonces, ¿cuál es ese proceso de edificación? Y para esto yo voy a pedir que se prepare el amigo de la ruleta, ¿ya? Y las Biblias. Biblias. Agarren sus Biblias, hermanos. A ver, calentamos las manos, los deditos que están ahí duros, ¿ya? Ahí está. ¿Ya listo? ¿Lo tienen? Muy bien. Ahora sí. Todos buscamos entonces primero Salmos 139, 23. Salmos 139, 23. Giramos la ruleta. ¿Ya? La próxima vez y especialmente vamos a escoger a los que tienen la cámara apagada. ¿Ya, Andreita? Está bien. Muy bien. Vamos entonces. Nuestra hermana Iris. Nuestra hermana Iris. Está nuestra hermana Iris porque ella vive por ingeniería que probablemente también se nos quedó sin luz. Sin luz, ¿ya? A ver. Bueno, ya, creo que no está ya. Siguiente, a ver. No, sí, no está bien. Nuestra hermanita Silvana Cueto, tampoco, también se quedó sin luz. Ha habido apagón. Ha habido apagón en ingeniería.
Brunito, también. Acá está. Ah, no, ahí está Brunito. Pero que Brunito no era de ingeniería, creo que él tiene un grupo electrógeno ahí en su casa. Muy bien, él tiene su propio grupo electrógeno. Ya, adelante, Brunito. Salmo 139, 23. ¿Tu audio, Bruno? Todo Brunito, que no te escuchamos. Salmo 139, 23. Ajá. ¿Ahora me escuchan? Sí. Ok, buenas noches. Salmo 139, 23. Así es. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Muy bien, gracias, Brunito. Salmos 139, 23 habla del proceso, primer proceso, identificación, ¿no? Donde Dios mismo nos ayuda a identificar cuál puede ser ese punto necesario en nuestras vidas. Puede ser que estamos lidiando con un pecado en particular, puede ser que necesitamos rendir nuestra vida para salvación, puede ser que estamos luchando con algo, que tenemos una fortaleza en nuestras vidas que no podemos derribar para poder seguir caminando con Cristo. Entonces, pueden ser mentiras, ¿no? Traumas. Necesitamos renovar nuestro entendimiento respecto de alguna idea, de algún pensamiento. Entonces, ese proceso de identificación lo hace Dios mismo, ¿no? Y la persona acepta esa verdad de Dios, ¿ya? Lo identifica, ¿ya? Punto número 2, ruleta, por favor. Santiago 5, 16. A ver, buscamos en nuestras Biblias Santiago 5, 16. A ver, ¿está el hermano Máximo? Creo que el hermano Máximo ya se le acabó la batería. A ver, vamos a verificar. Vamos a verificar. Está sin luz también. Sí, acá estoy sin luz. Aquí está. Ahí está, ya, pero claro, aunque está, no puede leer el... Estoy con mi fono nomás. Ya, hermano, no se preocupe, hermanito, no se preocupe, ¿ya? Luego le dice a Jonathan por qué lo leyó él. Nuestro hermano Luis Seminario, no sé si también está desde el teléfono. También sin Aló, luz. buenas noches. Hola, Luis. No, sí tengo, sino que estoy sin cámara. Ah, ya. Sí. Sí, se me apaga mi cámara. ¿Sí nos puedes ayudar leyendo? Sí. Ya, adelante. Santiago 5:16. Sí, claro. Adelante. Ya, Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Muy bien, Luis, muchas gracias. Entonces tenemos el primer paso, es identificación, y el segundo paso que nos acaba de leer Luis en el versículo Santiago 5:16, habla acerca de la confesión, que tenemos que confesar, ¿no? Reconociendo, identificando previamente, lo que debemos hacer es confesar. Confesar no solamente, Andreita, no solamente es entender o saber que eso es correcto, ¿verdad? Sino es reconocerlo y decirlo, ¿no? Confesar. Entonces, aquí es interesante porque también nos dice que confesemos nuestras faltas unos con otros, ¿no? Porque hay quien puede decir, ¿no? Y, no, pero yo ya se lo confesé a Dios, ¿no? También la Biblia nos dice que debemos confesarnos nuestros pecados los unos a los otros. Obviamente hay que saber cómo y con quién, ¿verdad? Pero tenemos que identificar y luego confesar, ¿correcto? Como parte del proceso de la edificación, ¿ya? Vamos con el punto 3, ¿ya? Vamos con la parte 3, que es renovación. Vamos con el versículo, amigo, por favor, ¿ya? Buscamos en nuestras Biblias Efesios 4:22. Nuestra amiga Odalis, ¿ya? También hay luz por allá, ¿verdad? ¿Hay luz por allá? ¿Sí? Sí hay. Todo bien, muy bien. Entonces, ¿nos ayudas con Efesios 4:22, por favor? Ya, amigo. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos.
Muy bien. Ahí, la primera parte que dice, Oda, ¿nos puedes repetir esa primera parte? En cuanto a la pasada manera de vivir. Ajá. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué más dice? Despojaos del viejo hombre. Muy bien. Esa palabra es importante, hermanos. Despojaos del viejo hombre, ¿ya? Gracias, Oda. Vamos con el siguiente, que nos va a leer ahí nada más, Colosenses 3, del 10 al 11. Colosenses 3, del 10 al 11. Recordamos lo que nos leyó nuestra amiga Odalis, ¿ya? A ver, para complementar la idea de renovación, nuestra amiga Jocelyn, ahí está, nuestra amiga Jocelyn. Hola hermanos, buenas noches. Ya, ¿Cómo dice estás? Colosenses 3 Adelante. del 10 al 11. Ujú. Ya. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Muy bien, gracias amiga. Entonces, ¿qué dice? Dice que debemos primero despojarnos, ¿no? Y luego tenemos que revestirnos, dice. O sea, es despojarnos de esa idea, de ese pensamiento, de ese pecado, y luego, ¿basta con despojarse? No, tenemos que revestirnos de lo nuevo, ¿ya? Entonces, este principio es importantísimo en la edificación, hermanos, y es a lo que tenemos que nosotros guiar. Recuerde usted que todo esto lo aprendemos para poder edificar a otros, y que también nos van a edificar a nosotros. Cristo lo va a hacer, pero ¿cómo lo va a hacer? A través de la identificación, de la confesión, de la renovación. Llega un momento en que la persona dice, escuchen bien esta parte, ¿ah? Es importante para poder guiar, ¿no? Muchas personas dicen, ok, ¿cómo es la renovación? Es, ok, yo entendí que eso está mal, pero ¿basta con entenderlo? No, ¿no? Tienes que confesarlo y luego tienes que renovar. ¿Pero qué quiere decir renovar? ¿Solamente dejar de hacer lo malo? No, ¿verdad? ¿Qué más? Hacer lo bueno. Porque uno no deja de pecar solo porque deja de hacer lo malo, ¿no? Para ser sostenido y dejar de pecar realmente, ¿qué tiene que hacer? Vestirse de lo bueno, ¿no? Por eso que hay un versículo bien clave que dice, ¿no? Quien robaba antes, ya no robe más, dice. Pero ahí no se queda el versículo, sino que dice, sino que trabaje para que con lo que gane, le dé a los que necesitan. He parafraseado el versículo. ¿Ya? Eso quiere decir que la renovación es eso. Es primero despojarse y luego revestirse. ¿De acuerdo? Si está claro ese punto, vamos con el paso número 4, que es la edificación. Y para esto vamos a Hechos 20:32. Buscamos en nuestras Biblias. Hechos 20:32. Muy bien, nuestra hermana Inés. A ver, hermanita, usted lo tiene. Yo sé que usted lo tiene ahí. Ya, hermano. Hechos 20:32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Así es. Muchas gracias, hermana. Y aquí encontramos la fase en la cual nos dice, de esta manera tenemos que edificarnos. De esta manera es que nos edificamos. Terminamos en el paso 4, edificándonos. Si nosotros pensamos que edificar es algo que se da en un instante, no vamos a tener paciencia con algunas personas que están siguiendo este proceso para ser edificados. Recuerde, identificar, confesar, renovar, y el proceso final es edificar. Vamos a encontrar en la célula personas que recién están identificando, personas que están confesando, personas que están renovando. Finalmente esas personas van a estar edificadas. Y esas personas, al ser edificadas, porque este proceso, ¿quién lo realiza? Cristo. Al ser luego edificadas, lo que va a pasar es que ellos van a edificar a otros. Tenemos que guiar a la persona a través de esto. Finalmente, Cristo es el que controla este proceso de la edificación. ¿Ok? Nosotros somos,
¿Qué somos? Instrumentos para la edificación. Nosotros, y para poder nosotros guiar a la persona, recuerda, tenemos que estar sensibles al Espíritu Santo y sensibles a la persona. Eso demanda también tener paciencia con nuestros hermanos. Demanda ser pacientes para poder esperar a que ellos sigan este proceso para ser edificados. ¿Ok? Entonces, es eso, hermanos. ¿Ya? La edificación es, ¿no? Es la primera parte del discipulado, que es este discipulado que nosotros le llamamos informal o indirecto. ¿Quiénes participan en esto, Andreita? ¿Solamente el líder? No, todos en la célula. Todos y cada uno en la célula. ¿Ok? Todos, ¿no? Todos. Bruno, perdón, se me va la voz. Ya. Me emocioné, hermano. Ya. Maura, Edison, Oda, todos vamos a estar preparados para poder discipular de manera informal o indirecta. ¿Ok? Muy bien. Vamos entonces, antes, a recordar el proceso, ¿ya? Identificación, confesión, renovación y terminamos edificando.